Finalmente, cuando termine esta sesión, Dr. Ben, vamos a estar acá, Ricky se va a quedar también, y vamos a abrir la plenaria a preguntas y respuestas. Obviamente no pueden ser muchas, necesitamos que estén claros que tienen que ser preguntas relacionadas al tema y no preguntas divisivas, usted sabe, ¿verdad? Estamos aquí en la gracia del Señor, gustando la gracia del Señor, así que traemos preguntas que sean de bendición, de edificación. Así que sin más preámbulos, debo al Dr. Ben Thompson con ustedes. Good afternoon. Buenas tardes. So we've looked today at what sanctification is. Hemos visto hoy lo que significa la santificación. Hopefully we've gotten into the text, and hopefully we've seen from the text just exactly what it means to be set apart by God. Esperamos que a través de la escritura ha entendido un poquito más lo que es la santificación y lo que es estar apartado para el servicio de Dios. And what we're set apart for, which is obedience. Y la razón por la cual hemos sido apartados para el servicio de Dios, que es para obedecerle a Él, para la obediencia. In this final talk, I want to look at some aspects of why sanctification is so important for the Christian. En esta última conferencia vamos a hablar sobre la importancia de la santificación y por qué es tan importante para la vida del cristiano. And what it looks like in practice. Y cómo se ve esto en la práctica de nuestra vida. So the first thing I want to do is return to something we've talked about several times, perfectionism. Así que vamos a volver otra vez hacia uno de los issues que estábamos viendo anteriormente, uno siendo el perfeccionismo. And contrast that with the idea of making progress. Y contrastar esa idea del perfeccionismo con el hacer progreso, progresar en la vida cristiana. They're not the same thing at all. No son la misma cosa. So perfectionism, a more complete definition. Vamos a ver ahora una definición más completa de lo que es el perfeccionismo. Perfectionism is the idea that we can grow in our holiness. So they're right in that aspect. We grow. La idea del perfeccionismo es que podemos crecer en nuestra santificación. But we continue to grow into that point in which we will no longer sin. Pero creceremos, según el perfeccionismo, hasta un punto en el cual no vamos a pecar nunca más en esta vida. And all true believers will attain to this perfection. Y la idea es que todos los cristianos vamos a ser santos y perfectos como Dios es santo y perfecto. The reason I think it's so important to define that is that what I'm going to say about progress might superficially sound like perfectionism. La importancia de por qué yo estoy trayendo este contraste es porque cuando yo empiece a hablar sobre el progreso en la vida del cristiano, quizás nos suene como perfeccionismo, pero no es. So that's what I want to say. What do we see in the New Testament when it talks about how we struggle with sin?
¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando la palabra nos habla de esa batalla que tiene el cristiano, tenemos como cristianos contra el pecado? First thing we could ask is, if Christians can attain to perfection, Lo primero que tenemos que preguntar es si el cristiano verdaderamente va a lograr ser perfecto en todos los aspectos de la vida. why are there so many commands in the Bible about struggling against sin, fighting against sin? Porque entonces vemos en la palabra de Dios tantos textos y tantos mandamientos de el cristiano batallando contra el pecado. The authors of the Bible seem to think that we will be fighting our entire lives against sin and its power. Según estos textos entonces, lo que dicen los autores de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, es que el cristiano va a seguir batallando toda su vida hasta que muera con el pecado. For instance, the Apostle Peter in 1 Peter chapter 2, Por ejemplo, el apóstol Pedro, primera de Pedro, verso capítulo 2, chapter 2, verse 11. verso 11. Beloved, I urge you, as sojourners and exiles, to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, de los deseos carnales que batallan contra el alma. This is the life of the believer. Está hablando de un cristiano. And this is the life of someone who, until the day they die, will be fighting against sin. Y está hablando de la vida del cristiano como una en la cual va a seguir luchando toda su vida contra el pecado. And fighting is the perfect image to use because this is war, Peter says. La idea de la lucha es verdaderamente una buena alusión porque la vida del cristiano es una lucha, una guerra, una batalla contra el pecado. That's how strong sin still, the effects of sin are in our lives. It is passionate, it is warlike, it is attacking us. Y esa es la idea de la guerra que tenemos contra el pecado. Es algo que es una verdadera batalla, es algo que tiene, la pasión está envuelta, la pasión de la guerra y la batalla contra esto tan fuerte que es el pecado. But the reason that we have hope, in light of this, even though our passions wage war against us, Pero la razón por la cual nosotros tenemos una esperanza, aún en esta vida estamos batallando contra el pecado, is that we are righteous in Christ, es porque nosotros ya estamos justificados en Cristo and we've been freed from slavery to sin, definitive sanctification. y hemos sido librados del poder del pecado gracias a la santificación. We don't fight as those who don't know the outcome. Nosotros no batallamos como aquel que no sabe cuál es el fin de esta batalla. We already have victory in Christ, Nosotros sabemos que tenemos victoria en Cristo Jesús. and we will have ultimate victory in Christ in the end. Y a la fin y a la larga sabemos que vamos a tener victoria en Cristo Jesús. For true believers, this battle will not end in defeat. Para el verdadero cristiano, el cristiano verdadero, sabemos que esta batalla no va a terminar en nosotros perdiendo la batalla. Sometimes this struggle with sin is compared to World War II, A veces se compara esta batalla del cristiano como la Segunda Guerra Mundial and the Normandy landing of the Allies y el descenso de Normandía de los aliados. In a way, when the Allies successfully landed on Normandy, Cuando los aliados descendieron o llegaron a Normandía, Germany was already defeated. ya Alemania había sido vencida. And the rest of the war, as hard as it was, Y aun cuando el resto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era muy fuerte, was just finishing off what happened at Normandy. y era simplemente terminar ya lo que estaba ya terminado en Normandía. The Christian life is a lot like that. La vida cristiana es así mismo, como ese suceso de la Segunda Guerra Mundial. The decisive battle has already been won in Christ's death and resurrection. La batalla decisiva ya ha sido ganada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And even though the battle of the bulge still awaits, even though this war against the flesh is still in the future, Y aún cuando esta batalla contra la carne todavía está en el presente y aún seguirá en el futuro, we know that victory is sure. sabemos que nuestra victoria es segura.
And so this emphasis on being free from sin Y este énfasis de ser libres del pecado, del poder del pecado, gives us the hope to actually fight, nos da la esperanza de seguir batallando. not to sit back in despair. No sentarnos ni angustiarnos ni desesperarnos. So progress. 3 things I want to say about progressing in the Christian life. Así que voy a hablar de 3 cosas importantes sobre el progreso que tiene la vida cristiana. All of them founded on this definitive work of Christ for us. Todo teniendo como fundamento esta obra decisiva de Cristo Jesús. So progress. First of all, what is it? Así que vamos a hablar de qué es ese progreso, Why is it necessary? por qué es necesario ese progreso And how does it happen? y cómo sucede. So, what is it? ¿Qué Why es? is it necessary? And how does it happen? Así que, ¿qué es? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué es necesario? We're going to jump around a little bit here, so we're going to be flying from different passages. I wish we had more time to spend getting in depth into each one of these, but to give a big picture of what's going on, we'll look at many passages. Que vamos a hablar de algunos pasajes, vamos a estar brincando en diferentes lugares de la Biblia, pero para tener el big picture, toda la idea completa, vamos entonces a concentrar en algunos pasajes específicos de la Biblia. So progress, what is it? 2 Corinthians 9, verse 10. Okay, vamos a ver lo que es el progreso. 2 Corintios capítulo 10. 2 Corinthians 9, chapter 9, verse 10. Capítulo 9, verso 10. So he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. It's one of the many metaphors that Paul uses for the Christian life. Es una de muchas metáforas que Pablo usa para hablar sobre la vida cristiana. And it's that of farming. Y es la que tiene que ver con la siega. So you throw the seed in the ground, Echa la semilla en la tierra and that seed will eventually grow and increase y esa semilla entonces va a crecer y va a seguir creciendo until a full harvest is had at the end. hasta que entonces el campo esté lleno y entonces está listo para la siega. And for us, our own righteousness is like that. It is small at the beginning. Y para nosotros es lo mismo, o sea, nuestra santidad es pequeña al principio. Many of us, when we became Christians, came from backgrounds of sin, of intense sin. Muchos de nosotros tenemos un pasado que era de un pecado grande y profundo. We lived a lifestyle far away from God. Vivimos un estilo de vida que era completamente apartado de Dios. And at the beginning, it will be a small beginning of righteousness. Y al principio era un comienzo un poquito débil, pequeño, de santidad. But because the Spirit is at work in our hearts, Pero como el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, this righteousness will grow and it will increase, esa santidad va a seguir creciendo cada vez más, just like a plant growing in the ground. como una planta que se siembra en el suelo. Another passage, Philippians chapter 1, Otro pasaje, Filipenses capítulo 1, and this is verses 9 to 11. versos 9 al 11. Philippians 1, 9 to 11. Filipenses 1, 9 al 11. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios.
Again, you see this language of more and more. Así vemos estas palabras, este lenguaje que hablan del crecimiento, más y más crecimiento. And that was something we saw at the beginning in our definition, Y esto es lo que estaba en el comienzo de nuestra definición, that we die more and more to sin. que morimos cada vez más y más al pecado. So Paul uses that language to describe various aspects of the Christian life. Así que Pablo usa ese lenguaje para hablar de diferentes aspectos de la vida cristiana. Here he focuses on knowledge and discernment. Aquí él enfoca o hace su estudio sobre conocimiento y discernimiento. So it's not just that we grow in righteousness, but we also begin to understand God's word better. Así que no solamente crecemos en santidad, sino también empezamos a conocer y entender mejor la palabra de Dios. To have more knowledge of God's will. Conocemos más sobre los deseos de Dios, las metas de Dios para nosotros. As we're conformed to the image of Christ. Y así, mientras más vamos conformándonos a la imagen de Cristo. And this must be abounding more and more in our lives. Y esto debe ir creciendo más y más en nuestras vidas. And it's all, as we will see in many passages, it is all, as he says at the end here, to the glory and praise of God. Y todo esto, como veremos en otros pasajes, tiene como meta la gloria de Dios. God receives glory when we know him better. Dios recibe gloria o es glorificado cuando nosotros lo conocemos cada vez más. When we learn from his word who he is, Cuando aprendemos de su palabra quién es Él, more and more. más y más. That's what theology is at its core. Ese es el fundamento de lo que es la teología. It's just simply knowing God Es simplemente conocer a Dios, more and more. más y más. There's an illustration that's often used when we talk about a relationship to God. Hay una ilustración que usamos mucho cuando hablamos de nuestra relación con Dios. If I was to say to my wife, I love you, Si yo le digo a mi esposa te amo, but I don't care to know anything about you, pero a mí no me importa nada sobre ti, well, we can guess what would happen. bueno, ya sabemos lo que me va a pasar. It's the same with God. If we say, I love you, Lo mismo pasa con nuestro Señor, con Dios. Si le decimos, Señor te amo, but I don't care to know anything about you, pero a mí no me importa nada sobre ti, well, it's the same. bueno, ya sabes lo que te va a I'll pasar. let you fill in the blanks. ya dejo que ustedes se imaginen lo que va a pasar. That doesn't work. That doesn't work for the believer. No trabaja para la vida del cristiano. Our knowledge of God, theology, Nuestro conocimiento de Dios, llamado como teología, it must be abounding more and more in our lives. debe crecer más y más en nuestra vida. That is progressive sanctification. That's one aspect of it. Eso es santificación progresiva. Ese es un aspecto de la santificación progresiva. Another passage, Otro pasaje, 1 Thessalonians 1 Tesalonicenses chapter 3, 3, verse 12. 12. 1 Thessalonians 3, verse 12. 1 Tesalonicenses 3, verso 12. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you, and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. So it's that same idea again, increase, growth, abounding. Es la misma idea de crecer y de abundar en ese crecimiento, But it's abounding in love here. pero es crecer en amor. If we are believers of Jesus Christ, our love for one another will also be increasing. Si verdaderamente somos creyentes en el Señor Jesucristo, va a abundar el amor unos para con los otros. So, righteousness, knowledge, love, Así que santidad, conocimiento, amor,
All of things are growing and increasing in our hearts, in our lives, day by day. Todas estas cosas están creciendo cada vez más en nuestras vidas día tras día. Now, of course, this is not just pulling ourselves up by our own bootstraps. Claro, eso no viene por nuestras propias fuerzas, como si nos estuvieras tratando de levantarnos a nosotros mismos. This is the Spirit's work within us. Ese es el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Now, I've said that many times, but I won't ever tire of saying that because this is God's work in us. It is not self-salvation. You can't hear that enough. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Este es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con nuestra salvación. Y nada de esto proviene de nosotros, sino que proviene de Dios mismo. In the same chapter in 1 Thessalonians, En este mismo capítulo, in chapter 1, in verses 2 to 5, we see another aspect of this. el capítulo, first chapter, First chapter, verses 2 to 5. el primer capítulo de Tesalonicenses 2 al 5. And this is Paul praying for his people in Thessalonica. Y Pablo orando por los hermanos de Tesalónica. He remembers before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit, and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. So making progress in the Christian life is being steadfast. Así que el tener progreso en la vida cristiana es el estar bien agarrado, Unmoved, unmovable. no moverse para un lado ni para el otro. And that unmovableness is grounded in Jesus Christ. We have hope in Him. Y ese anclaje está fundamentado en nuestro Señor Jesucristo y nuestra esperanza en Él. We have hope for the future. Tenemos esperanza para el futuro. And it is only because we know that Christ will return to receive us to be with Him. Y es la esperanza de que sabemos que el Señor vendrá a recogernos a nosotros. And that makes us unmovable, Y eso, steadfast. y eso hace que estemos anclados, que no nos movamos de un lado al otro. And if we are steadfast like this, Y si estamos anclados de esta manera, then as Paul says in verse 5, entonces como dice Pablo en el verso 5, since the gospel came in power, in the Holy Spirit, we have full conviction. And that's verse 5. okay, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. And full conviction, that's what I want to focus on, the last words there. Quería enfocarme en esa palabra de ser plena certidumbre. Conviction here is not primarily talking about being sorry for our sins, La convicción aquí no quiere decir que yo me siento triste, culpable por mi pecado, but being confident in the Lord Jesus Christ. sino todo lo contrario, que estoy confiado en el Señor Jesucristo. We are confident in Him because we are steadfast in our hope in Him. Pues estamos confiados en Él porque estamos anclados en el Señor Jesucristo. So being confident, that is at the heart of being a Christian and making progress. Así que el estar confiados en Cristo es el corazón, el fundamento de la vida cristiana y de la santificación. In our day and age, confidence is maybe the worst sin possible. En estos tiempos, el estar confiado posiblemente sea uno de los pecados más grandes. Our culture tells you that if you're confident, that means you're arrogant. En este tiempo, cuando se habla de estar confiado, lo que dicen es que uno es un arrogante.
So if you're confident that you know the truth in Christ, you're an arrogant person to our culture. Así que en esta cultura dicen que si tú estás confiado en nuestro Señor Jesucristo, eres que eres una persona arrogante. This is what postmodern philosophy has done to the way we think about being confident. Y eso es lo que la filosofía postmodernista ha querido hacer con esta idea de estar confiados. The Bible knows nothing of that kind of false humility. La Biblia no habla nada de esta humildad falsa. Those who believe in Jesus Christ are steadfast and confident in their Lord. El cristiano está anclado y confiado no en sí mismo, sino en el Señor. Now that isn't the same thing as arrogant. Por supuesto, esto no es lo mismo que ser arrogante. We must hold this confidence together with humility at the same time. Debemos tener ese montaje de la confianza y al mismo tiempo de ser humilde. But we must be humble about ourselves Debemos ser humildes para con nosotros mismos y sobre nosotros mismos. and not pretend that humility means ignorance about God. Y no pretender que la humildad es lo mismo o equipara que no saber nada sobre Dios o ser ignorante sobre Dios. Or that humility means that we don't know if God really has said these things in His Word. We're not confident in what He has said. That's not humility. O el no saber nada de lo que Dios ha dicho sobre nosotros, nuestra salvación, nuestra santificación. Eso no es humildad. Finally, one last passage, and this is also in 1 Thessalonians. Okay, This is chapter 4. Otro pasaje también en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, Verse 1. verso 1. Finally then, brothers, we ask you and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la misma manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. You've heard that phrase over and over, more and more. Ya he escuchado más y más, esa frase, más y más. And this is how we should walk, such as to please God. Y así como debemos caminar y vivir para agradar a Dios. And walking is a common metaphor in the Bible for the Christian life. Y caminar es una metáfora que se usa mucho con la vida cristiana. Walking in the paths of righteousness. Caminando en el camino de la santidad. Avoiding the path of the wicked. Evitando el camino de los malvados. And as we do this, we will please God. Y de esta manera vamos a agradar al Señor más. And even do so more and more. Y lo haremos más y más. So in a way, God is pleased with us more 5 years after we've become a Christian if we are obeying Him than He was at the beginning. Así que Dios está más agradado, se agrada más de nosotros, así como si hemos progresado en nuestra vida. Si hemos crecido 5 años, pues Él se ha ido agradando cada vez más si hemos crecido en esos 5 años. And yet when we think about our status before God, He is only pleased with us because of Christ and His righteousness. Y por otro lado, cuando vemos nuestra posición ante Dios, vemos que Él se agrada de nosotros por una sola cosa, porque se agrada a través de Cristo Jesús. Christ alone is our righteousness, Cristo es nuestra santidad, nuestra santificación. and yet we please God as we obey Him more and more. Y por otro lado, nosotros le agradamos más mientras crecemos más y más en nuestra santificación. As a loving Heavenly Father, He accepts our works even when they are not perfectly pure. Como un Padre amoroso, Él acepta lo que nosotros hacemos aún cuando no son completamente puras. John Calvin even said about our good works that because they're not perfect, Juan Calvino mismo dijo, hablando sobre nuestras obras, que aun cuando no son perfectas completamente, that Jesus Christ justifies our good works. que Jesucristo mismo justifica esas obras buenas. Because of Christ, God can accept our good works as imperfect as they are. Y es a través de Cristo que Dios acepta esas buenas obras, esas obras que nosotros hacemos. Not for our justification, No para nuestra justificación, but because He loves us.
pero porque Él nos ama a nosotros a través de Cristo. And He loves it when we obey Him. Y Él se complace cuando nosotros trabajamos, hacemos las cosas como Él quiere. So this is the language of more and more that we see, especially in Paul, I think, the Apostle Paul. Y ese es el lenguaje que el apóstol Pablo usa cuando habla de crecer más y más. But he also uses some really striking images in his letters. Pero también usa otras imágenes que nos llaman la atención. He uses, for instance, athletic images, También usa imágenes de atletismo, races and training, de carreras y entrenamiento. farming images, También usa ideas sobre la cosecha, the hard work that's involved in farming, el trabajo duro que tiene que ver cuando se trabaja la tierra, military images. imágenes militares sobre guerra. He talks about the preparation of armies and the mental focus, Y habla también sobre el enfoque mental y la preparación que tienen los ejércitos. the mental focus that is necessary to be a good soldier. El enfoque mental que es necesario para ser un buen soldado. So I want to look at some of those images to flesh out this idea of what progress looks like. Así que vamos a ver esas imágenes para ver cómo el apóstol Pablo habla sobre lo que es enfocarse y prepararse para la santificación. First one comes from 1 Corinthians chapter 9. Primero vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9, verses 24 to 27. 9, 24 al 27. 1 Corinthians 9, 24 to 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera golpeo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. If you're training to run a race, Si te entrenas para correr una carrera, you must have self-control, tienes que tener control propio, you must discipline your body, debes disciplinar tu cuerpo and you must run until the end. y debes correr hasta el final. That is the Christian life. Asimismo, en la vida cristiana, Running the race until the end. correr hasta el final, hasta llegar a la meta. Or Paul using elsewhere, the idea of fighting the good fight. También Pablo usa la imagen aquí de pelear la buena batalla. You fight until the end. Luchas hasta el final. Or the disciplined soldier. O el soldado que es disciplinado. He doesn't get involved in the affairs of the world. No se envuelve en las cosas triviales del mundo. He focuses on his job as a soldier. Solamente se enfoca en su trabajo y en su labor y su meta, soldado. He doesn't get distracted. No se distrae. That's an image of the Christian life. Esas son las imágenes de la vida cristiana. Focus, dedication. Enfoque y dedicación. So all of these things, they contribute to our overall picture of what it looks like to make progress. Now I want to look at why it's necessary. Y todas estas imágenes nos hablan de la idea del progreso y de la vida cristiana y cómo nos entrenamos. Ahora voy a hablar sobre la importancia, el por qué es importante tener esta santificación. So I've said perfectionism is wrong, Así que dije que el perfeccionismo no es correcto, está mal, no es una buena idea. and yet we come across a text in the New Testament like Hebrews 12, verse 14. Sin embargo, nos encontramos con Hebreos 12, 13. Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.
y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Strong words. 12:13. Sorry, I was pointing. Okay. 12, Verse 14, 12, 14. 12:14. Ahora sí. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. So we hear here that if you don't have holiness, you will not see the Lord. Así que aquí en este texto vemos que sin santidad nadie verá al Señor. Or 1 Corinthians 6:9. O 1 Corintios 6:9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? And Paul says, do not be deceived. No erréis, dice Pablo. And then he lists a long list of sins. Y hace una lista de diferentes pecados. So, do we get into heaven because we are good? Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros vamos a ir al cielo, vamos a ganarnos el cielo por hacer cosas buenas? Because we are holy? ¿Porque somos santos? Or is it by God's grace? ¿O es por la gracia de Dios? These passages, as even frightening as they might sound when we hear them, Aun cuando estos pasajes suenan de una manera que nos asustan, they are genuinely emphasizing that if we have been given God's Spirit, pero sin embargo, genuinamente están hablando y haciendo énfasis de que si tenemos el Espíritu de Dios, if we've died and been raised up with Christ to new life, si hemos muerto y hemos resucitado en Cristo para una nueva vida, we will be made more and more holy. entonces creceremos más y más y seremos más y más santos. Those who it is not true of them, Esos que no hacen eso una verdad en su vida, that they have grown in holiness more and more, que hayan crecido más y más en santidad, will find at the end that they never belonged to Jesus to begin with. mostrará entonces al final que nunca pertenecieron a Cristo. That's what these passages mean. Eso es lo que estos pasajes nos están diciendo. Another way to say this Otra manera de decir esto is what we said before: everyone whom God justifies, he will also sanctify. Como dijimos anteriormente, todo aquel que es justificado también va a santificarse. And I keep coming back to this phrase from J.C. Ryle: Y vuelvo otra vez a esta cita de J.C. Ryle. we don't receive half of a Savior in Jesus. Nosotros no recibimos un Salvador a mitad en Cristo Jesús. He doesn't just make us right with God, he makes us holy. No solamente nos justifica ante Dios, también nos santifica. And unless that's true, we don't belong to him. Y si esto no ocurre, entonces no pertenecemos. Jesus himself said, a good tree will produce good fruit. Jesucristo mismo dijo, un buen árbol produce buen fruto. Now, it's not a good tree because it produces good fruit, Ahora, eso no quiere decir que es un buen árbol porque produce buen fruto. but it will produce good fruit necessarily. Sin embargo, lo que quiere decir es que un buen árbol necesariamente va a producir buen fruto. Those who have died and been raised with Christ will produce the good fruit of righteousness. Aquellos que han muerto y han resucitado en Cristo Jesús van por necesidad a producir buenos frutos. How does this happen, though? How do we do this? Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo nosotros hacemos esto? What I want to say, just summarizing how we do this, a little phrase: we work because God works. En otras palabras, vamos a ponerlo de esta manera, con esta frase. Nosotros obramos porque Dios obra. We obey because God works obedience in us. Nosotros somos obedientes, obedecemos porque Dios trabaja la obediencia en nosotros. And one passage in particular, I think, shows this as clearly as any. Y hay un pasaje en específico que muestra esto bien claro. And that is Philippians chapter 2, Esto es Filipenses 2, verses 12 and 13. versos 12 al 13. So Philippians 2, 12 and 13. Filipenses 12, 13 al 14. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. If you were to just stop at verse 12 here, Si solamente lees el versículo 12 y haces énfasis solamente en ese capítulo, that could almost sound like self-salvation. sonaría entonces la salvación propia. Work out your own salvation Trabaja tu salvación. and then stop. That's it? Y para, eso es todo. Vas a trabajar tu salvación y ya. Well, thankfully we don't just have verse 12. We also have verse 13. Gracias a Dios que no termina ahí. En el 12 también tenemos el verso 13. How do you work out your salvation with fear and trembling? ¿Cómo vas a obrar tu salvación? It is because God is at work in you. Es porque Dios trabaja esa salvación en ti. And Paul didn't think that was enough just to tell you God is at work in you. He wants to tell you that God is at work to even make you desire Him. No solamente que Dios trabaja eso en ti, esa salvación en ti, sino que también produce ese deseo de unirte más a Él. The fact that you desire God, that you will to obey Him, El mero hecho de que tú deseas unirte más a Él is because He is at work within you. es porque Él está trabajando en tu ser. The fact that you do anything good El hecho de que tú haces cualquier cosa buena is because God is at work within you. es porque Dios está trabajando en ti. That's how you work out your salvation in fear and trembling. Es solamente de esa manera y por esa manera en que tú te ocupas de tu salvación con temor y temblor. You do the hard work of obeying God Tú haces el trabajo duro de obedecer a Dios because He is working that in your heart by His grace. porque Él trabaja por su gracia en tu corazón para que así suceda. That is sanctification. That is progressing in sanctification Eso es santificación progresiva through God's grace. a través de la gracia de Dios. Now, could someone remind me how much time I have? Because I Por favor, forgot. me dicen cuánto tiempo tenemos. 20 minutes? 20 minutos más. Okay. Okay. That was good translation, the okay thing. Yeah, that was a good one. Okay, so we see both here, we see the necessity of obeying. It's not an option. Así que vemos que la necesidad de obedecer no es una opción. You must work out your salvation. Tienes que ocuparte de tu salvación. But we also see that God is sovereignly at work behind our sanctification. Pero vemos al mismo tiempo que Dios soberanamente trabaja esa santificación en nosotros. Now, salvation is a bigger concept than just justification. Ahora tenemos que recordarnos que la salvación es un concepto mucho más amplio que solamente nuestra justificación. Sometimes we think of salvation, we think of just the first moment in which we believe. Muchas veces pensamos que la salvación es solamente ese momento en que nosotros creímos en Cristo. We could say, I was saved 10 years ago. Puedo decir, pues hace 10 años atrás, en tal día, tal fecha, yo fui salvo. Now, that's a biblical way of speaking, to say, I was once saved. Esa es una manera bíblica de decir, sí, yo fui salvo en un momento dado, mi vida. But it's also biblical to say that I'm being saved right now. Pero también es bíblico decir, estoy siendo salvado aún hoy en día. And one day, when Christ returns or when I die, I will be fully saved. Y cuando el Señor Jesucristo venga otra vez, yo estaré completamente salvo. Salvation is God's work in us from start to finish. La salvación es el trabajo de Dios o la obra de Dios desde el principio hasta el final. Now, justification is not a work that continues. Ahora, tenemos que tener claro, la justificación no es una obra que continúa. Justification is a once-for-all declaration La justificación es una declaración en específico en un momento dado, that we are right with God que estamos justificados ante Dios because of Christ's righteousness. por la justicia de Cristo que es imputada a nosotros. But salvation is bigger than that. Pero la salvación es un concepto mucho más amplio que eso nada más. It's all that God does to move us from believing to glory. Es el hecho de que Dios nos salva desde el momento en que creemos hasta en que nosotros somos
glorificados. And that's why we can work out our salvation. Y en el sentido que nosotros nos ocupamos y trabajamos nuestra salvación. We could never say, Paul could never say, work out your justification with fear and trembling. Este texto no dice, ocúpate de tu justificación con temor y temblor. And this is precisely the problem in Roman Catholic teaching on salvation. Y este es el problema que hay en la Iglesia romana cuando habla sobre la salvación. They essentially say, work out your justification. Ellos esencialmente lo que dicen, o lo que quieren que este texto diga es, ocúpate de tu justificación. And this makes whether or not God will accept you in the end dependent on your good works. Y entonces al ocuparte de tu justificación, de eso dependerá el que Dios te acepte en el futuro cuando te encuentres con Él. And that's not what Paul is saying here when he says, work out your salvation. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo, cuando habla de ocúpate de tu salvación, He's saying, work, obey, please God more and more. lo que está diciendo es obedece a Dios más y más. Because God is at work in you. Porque el Señor a través de su Espíritu está trabajando en ti. And God will bring this work to completion. Y el Señor lo llevará y te seguirá haciendo crecer hasta el final. And that's actually what Paul says in chapter 1, verse 6. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 1, verso 6. He says that he is confident, he is sure of this, that the God who began a good work in you will bring it to completion in the day of Jesus Christ. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He doesn't just start the work and leave it up to you. El Señor no hace trabajo a medias, Él no comienza algo y lo deja y se acabó. He is behind it every step of the way. El Señor está guiando esa obra de salvación paso a paso. And he will bring it until the end. Y terminará su obra al final. Now, he doesn't bring it into the end by us just sitting back. That's what we've talked about. That's quietism. Pero no lo hace como hablamos del quietismo, que nosotros nos sentamos y esperamos que el Señor haga su obra hasta el final. That's the reason Paul can say both of these things. I'm confident that God will do this. He will bring it until the end. Por eso es que Pablo dice que estoy confiado en que el Señor va a terminar esta obra, lo va a llevar hasta el fin. And yet you must work out your salvation with fear and trembling. Pero al mismo tiempo debes ocuparte de tu salvación con temor y temblor. There's no contradiction in this. No hay contradicción, Pablo no se está contradiciendo. There are many things that we could say about this. There are many things that are put forward in the Bible as motivators for this holiness as well. Podemos ver muchos textos en la Biblia que son motivadores a esta misma obra, a seguir trabajando nuestra santificación. And one of these is the idea that we want to be pure and blameless when Christ returns. Como el texto que dice que nosotros queremos ser puros y sin mancha ante la venida del Señor. And that's what he says at the passage we first looked at in this chapter of Philippians, verse 9 to 11. I won't read all of that, but it's Philippians 1, 9 to 11. Lo vemos en Filipenses 1, 9 al 11. The idea that as we abound more and more in our righteousness, La idea de que mientras abundamos más y más en nuestra santificación, we desire to do this so that we will be pure and blameless when Jesus comes back. deseamos entonces hacer esto para ser puro y sin mancha ante la venida del Señor. Because we love Him, Porque le amamos, we want to obey Him. queremos obedecerle. We want to not be ashamed when He returns. Queremos estar de una manera que no nos sintamos mal cuando Él venga. Our good works will never get us right with God, Nuestras buenas obras nunca nos justificarán ante Dios. but we do love God and we do want to please Him. We do want to not be ashamed and shrink back when He returns. Pero queremos al mismo tiempo que Él se sienta bien por las cosas que nosotros hacemos y no avergonzarnos cuando Él venga. And finally, to bring this talk to a close, we'll get to a passage that shows us what I've said many times about God's glory. Y para terminar esta charla vamos a traer un pasaje que habla sobre la gloria de Dios.
It is God's glory that stands behind all of this. This is why we most importantly should pursue holiness. Porque la gloria de Dios es el fundamento de todo lo que hemos hablado y es nuestra meta, el por qué nosotros queremos santificar. So I've just talked a lot about what we should do, Hemos hablado mucho de lo que tenemos que hacer, how we should pursue holiness in our sanctification. cómo debemos seguir esta santidad, esta santificación. And yet it's not primarily about us. Pero por el otro lado, esto no es el fundamento no somos nosotros. It's not about our self-esteem. No es para sentirnos bien ni nuestra autoestima. Maybe we're tired of feeling guilty. Quizás estamos cansados de sentirnos culpables. I keep sinning and I keep feeling guilty about it. Y sigo pecando y me sigo sintiendo culpable por tantas veces que peco. And so I desire to stop. Y entonces tengo deseo de dejar esta carrera y parar y no seguir trabajando. As important as that might be, Aun cuando es importante el querer santificarme, far more important is that God would be glorified in our lives. mucho más importante es que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. So we'll turn to a passage to look at this. 2 Thessalonians Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses, chapter 1, capítulo 1, verses 11 and 12. versos 11 al 12. 2 Thessalonians 1, 11 and 12. Paul's speaking of a prayer here for the believers in Thessalonica. Okay, él está hablando de una oración para los creyentes en Tesalónica, en Tesalonicenses 1, del 11 al 12. To this end, we always pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power, so that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Do we desire to do anything good as believers? ¿Queremos hacer otra cosa más importante como cristianos? It's because God has fulfilled this desire. Porque Dios ha llenado este deseo en nuestro corazón. He has given us this desire. Nos ha dado este deseo. It is by his power that we have this desire. Es por el poder mismo de Dios, por su poder, que tenemos este deseo de glorificarlo. And the very reason is that Jesus Christ will be glorified in every one of us. Y esta es la razón, que el Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. That God would be praised Que el Señor sea alabado y glorificado when our attempts to obey him, as imperfect as they are seen. cuando la gente, el mundo vea nuestras obras, aun cuando son imperfectas. People would see the power of God at work in our lives. Sin embargo, el mundo va a ver el poder de Dios en nuestras vidas cuando tratamos de glorificarlo. And they would glorify him because of us. Y esas obras, y ellos van a glorificar a Dios por esa obra que Dios está haciendo a través de nosotros. That's the reason that God sanctifies us. Esa es la razón por la cual el Señor nos santifica. If we were to say that growing in holiness is not necessary, Si nosotros decimos que el crecer en santidad no es necesario, it would be the same thing as saying that God's glory is not es lo necessary. mismo que decir que la gloria de Dios no es necesario. And that's obviously absurd. Y eso es absurdo, obviamente absurdo. God created the world to be glorified. Dios creó el mundo para ser glorificado. That's the reason anything exists. Esa es la razón por la cual todo lo que existe para glorificar a Dios. And this even goes back into eternity past. Y desde el principio hasta la eternidad, The Son and the Spirit have been glorifying the Father before time even existed. desde el principio el Hijo y el Espíritu Santo han estado glorificando a Dios. And that same glorification of the Father by the Son through the Spirit is what happens when we obey God and we bring glory to him in our Y obedience. esa misma gloria para el Padre que el Hijo y el Espíritu hacen es lo mismo que pasa cuando nosotros nos santificamos, lo glorificamos también. We are doing what God has been doing
Estamos haciendo lo que Dios ha estado haciendo for all of time, por toda la eternidad, glorifying His name. glorificando su nombre. So there is no justification without sanctification. Así que no puede existir justificación sin santificación. They're not the same thing, but they cannot be split in half or apart. No son la misma cosa, pero tampoco podemos cercenarlas, separarlas una de la otra. Because God's glory is at stake. Porque la salvación, la gloria de Dios está en juego. I think this really puts our struggle with sin in a different light. Y así entonces pone en una luz diferente nuestra batalla contra el pecado. We can think of God's glory when we're thinking about those sins that we struggle with all the time. No podemos pensar en la gloria de Dios cuando estamos luchando contra el pecado. It's not just about us Así que no es solamente sobre nosotros and our desires. y nuestros deseos. It's about the glory of God. Así que es importante recordar que todo esto es para la gloria de Dios. That He would be praised as is fitting. Que Él sea glorificado. That He would be praised as He delivers us from bondage to sin. Que Él sea glorificado así cuando Él nos libera de la voluntad del pecado. That He would be praised as He continues to grow us more and more into the image of Jesus Christ. Que Él sea glorificado cuando Él hace que nosotros crezcamos más y más hasta ser como Cristo. And I think really there's no better place to end these talks on sanctification than right there. Y esta es la mejor manera de terminar esta conferencia hablando sobre la gloria de Dios. So I thank you, and this was a very good time. Muchas gracias por haber venido. Ok. Vamos a tener unos cortos minutos ahora, ya culminaron las 3 sesiones, para hacer preguntas y respuestas. Vamos a hacer la siguiente manera, la siguiente dinámica. Yo voy a estar con el micrófono abajo, usted va a levantar su mano si tiene alguna pregunta. Yo voy a ir con el micrófono para que usted pueda hacer la misma directamente al Dr. Donson. Si no sabe inglés, no se preocupe, usted la puede realizar y el Dr. Ramos se la va a estar traduciendo al Dr. Donson. ¿Ok? Reglas. No queremos preguntas peyorativas, preguntas que vayan con doble sentido, preguntas que sean provocativas, ni preguntas que sean fuera del tema de la doctrina de la santificación. ¿Ok? Así que habemos varias denominaciones presentes, sabemos que tenemos diferencias mínimas, otras mayores. Hoy venimos todos a escuchar de la doctrina de la santificación. Si hay alguien que no está de acuerdo con lo que se ha hablado hoy de la doctrina de la santificación, tiene un problema. ¿Okay? Así que, primero que nada, tenemos muchas personas. Tenemos aliancistas, metodistas, uno, y pentecostales, ¿okay? Presbiterianos, reformados independientes, ¿ok? ¿Algún perdido? Okay. No. Pero hay un buen grupo de diferentes denominaciones y qué bueno que todos podemos coincidir en este momento para conocer. Pastores, ¿cuántos pastores tenemos? Levanten las manos. El ministerio pastoral, qué bueno. Ok, así que, ¿alguien con alguna pregunta? Ok, me permiten lo que voy bajando, entonces voy primero por aquí y luego reparto el micrófono. Yo puedo hacer la pregunta en inglés para que yo lo entienda y eso lo puede traducir. I have a question. Tengo una pregunta. Yes. My question is, if a person who apparently went through the process of salvation, repented, justification, served the Lord, went into ministry and did maybe a whole thing, whatever, preach, pastor, or evangelize, and then that person, for some reason or other, something happened in their life, boom, they fell, they discouraged, they went to the world, they messed themselves up, and then they reconcile. Does God start them over from ABC, or does He continue where He left off in that process of sanctification? Ok, déjame hacerlo en español, que hablaste mucho y me tienes ya confundido. ¿Lo digo de nuevo? No, está bien, gracias. It's all right, it's
me va a confundir más. Ok, la pregunta del hermano es la siguiente. Si una persona fue justificado, fue santificado, fue por todo el proceso, se hizo ministro, predicó, evangelizó, hizo todas las cosas buenas y de momento ¡pum!, tiene un repalón, se siente mal, tuvo algún problema y se va. Cuando vuelve, Dios entonces ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar desde abajo otra vez o sigue de donde él estaba en ese momento antes de caer? Yeah, I think it's going to be different for everyone, really. Que yo creo que el Señor trabaja diferente con cada persona, o sea hay que verlo de una manera diferente. I think what's most important is that the process starts again. Y que lo importante aquí es que el proceso comienza otra vez. That God will bring that work to completion. Y que el Señor llevará esa obra hasta el final. But I think it'll look different, really, for everyone. Pero es diferente para cada persona. Dios trabaja individual con cada uno. ¿Alguna? Por aquí veo otra pregunta. Yo en español me la traduce. No te preocupes. Entiendo, según lo que se estuvo hablando, que la doctrina bíblica de la santificación se encuentra entre dos extremos que son peligrosos. Uno que era el perfeccionismo y el otro el quietismo. Se puede entender cada uno como la herejía pelagiana con la que peleó San Agustín y la otra hipercalvinismo, ¿o hay alguna diferencia entre eso? Can we see them as Pelagianism on one side and hypercalvinism on the other? I think they would correspond in a lot of ways. Yo creo que sí, que corresponden en muchos sentidos a esas dos herejías. Sí. Because Pelagianism it's all up to you to finish the race. Porque pelagianismo lo que quiere decir es que mira, todo depende de ti para terminar la carrera. And even though hyper-Calvinism and quietism historically would be at odds, Y aun cuando históricamente el hipercalvinismo y el quietismo no necesariamente son parecidos, vengan de la misma rama. ironically, they do share that point. Irónicamente, ese punto en específico, aunque no sea histórico, pero teológico, sí tienen ese mismo punto. Pueden tener ese punto. Yeah, they basically take us out of the picture. Sí, porque ambos entonces hacen que toman la responsabilidad humana y la echan hacia un lado. ¿Alguna otra pregunta? Tomando de referencia que sin la fe es imposible agradar a Dios. Please God. To please God. Gracias. To please God. Es peligroso, en forma de pregunta, pregunto, ¿es peligroso? Y si es peligroso, and if it is dangerous, how dangerous it is? ¿Cuán peligroso es? Voy a decirlo en inglés. Acting the process of sanctification. Everything that we have just said, if it's dangerous, how dangerous it is to do it in a way that you don't put the trust intentionally, daily, in the Lord for that word. Okay, dice que ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces cuán peligroso es el no enfatizar y poner nuestra fe en Jesucristo para lograr ese camino de la salvación. Yeah, I think it would destroy your soul. I mean, it's very dangerous. Destruiría tu alma completa, bien terrible. I'd come back to Philippians 2. God is at work in you. Que volvemos entonces a Filipenses capítulo 2, que Dios es el que está obrando en ti. And there's no hope unless it's God at work within you. No habría esperanza si no fuera Dios, si no estuviéramos dependiendo de Dios para que estuviera obrando nuestra salvación. Even to desire Him is His own Y work. aún el deseo mismo de hacer la cosa que Dios quiere. Should we should we be intentional about it, like faith, trusting God in the process? Should we be intentional about it?
¿Okay? Si deberíamos ser intencionales, o sea, que nuestra fe no fuera solamente conocimiento, sino caminar en fe. To walk in faith. Yeah, we have to, because that's our side of things. We work because God works in us, and we have to be intentional, continuing to work by His grace. Definitivamente tenemos que ser intencionales porque eso es el fundamento de todo, el Espíritu Santo trabajando en nosotros y nosotros caminando, obrando esa fe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Se me olvidó mencionar si se pueden presentar con el nombre de iglesia. Mi nombre es Wency Bonilla, vengo desde el pueblo de Cagua y pertenezco a la Iglesia Evangelística y Misionera. Mi pregunta es, hay un gran movimiento mesiánico que ellos creen que somos salvos por gracia, pero que debemos de cumplir la ley del Antiguo Testamento como lo hacían los judíos. There is a movement in Puerto Rico, it's a Messianic movement that states that, yeah, we're saved by grace, but at the same time we need to work all the Old Testament law, all the 300 books. Nosotros siendo judíos, es necesario que guardemos la ley como lo hacían en el Antiguo Testamento y los judíos. Are we called to work all those 300 plus laws like in the Old Testament? Yeah, that's a good question, especially since I was talking about the necessity of obeying God's law. Sí, es una buena pregunta porque yo estaba hablando de la necesidad de obedecer la ley de Dios. It's a huge question. Es una pregunta bastante amplia. But some of the things we see in the New Testament that answer this question Pero vemos pasajes en el Nuevo Testamento que contestan esa pregunta. would be, for instance, Jesus declaring all foods to be clean. Por ejemplo, Cristo cuando declara que todas las comidas son limpias. Peter recognizes that in Acts, and when the sheets come down with the animals on them. Cuando Pedro ve en el libro de Hechos que el lienzo con los animales impuros que aparecen ahí. So those holiness laws in the Old Testament that set Israel apart, Así que esas leyes en especial que apartaban al pueblo de Israel de otros pueblos gentiles que sí comían esos animales, those have been fulfilled in Christ. esos ya están cumplidos en Cristo. And we're still called to be set apart. Claro, por otro lado estamos llamados a apartarnos, But that manifests itself in righteousness primarily, rather than the foods we eat. pero eso se manifiesta no tanto en lo que comemos, sino en nuestra propia santificación. Or Hebrews, the sacrifices and those laws, O los sacrificios que menciona el libro de Hebreos, those pointed forward to Jesus Christ and His esos sacrifice. señalaban al sacrificio de Cristo solamente. So we keep the moral core of God's law, Así que lo que guardamos en sí es la ley moral de Dios, recognizing that much of it has been fulfilled in Christ. reconociendo que muchas otras leyes ya han sido cumplidas en Cristo. Perfecto. Tenemos otra pregunta por ahí. Milton Villanueva, Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Yay. Si nos podrías recomendar 2 o 3 buenos libros acerca de la santificación. Could you recommend us 1 or 2 books specifically that theme, sanctification? Sanctification. Well, John Murray, Redemption Accomplished and Applied. John Murray, redención completada y aplicada. Very short book. Un libro cortito. It describes sanctification. He came up with the phrase definitive and progressive. Él fue el que trajo las palabras o las frases de definitiva y progresiva, la santificación definitiva y progresiva. Yeah, I think that's one of the best. Uno de los mejores libros que hay. I wish I could, on the top of my head, think of more. Me gustaría recordarme de más, pero hay más. Oh, yeah, that's J.C. Ryle. J.C. Holiness. Riley. Yeah, that's Santidad de J.C. Riley. Sí. Yeah. Perfecto. Jerry Bridges. Jerry Okay. Bridges. Yeah. La salvación personal también Jerry Bridges. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué pasó? ¿Alguna otra pregunta? The Bible. Ah, That's a good one.
Very good book, highly recommended. Es un buen libro, se recomienda. ¿Alguna otra pregunta? No se muera sin leerlo. No hay más preguntas. Y si no lo lee, se muere. Don't die without reading it and you don't die. Bueno, le damos las gracias, un fuerte aplauso.